Para mí es un gusto estar presentando este tema, es un reto. Cuando empezamos a trabajar PET, nos enfocamos básicamente en la parte oncológica, pero empiezan a llegar los pacientes con enfermedad inflamatoria, con otro tipo de patologías y que esas patologías cada vez se están haciendo más frecuentes. Los protocolos de falla cardíaca, los protocolos de trasplante cardíaco, la colocación de dispositivos hacen que cada vez tengamos más pacientes y son pacientes que son pacientes con muchas comorbilidades, pacientes mayores de 65 años que van sumando y aumentan el riesgo de las complicaciones. Voy a hablarles de los dispositivos cardíacos electrónicos implantables y de los injertos vasculares. En cuanto a los dispositivos electrónicos implantables, se implantan más o menos 100.000 por año, 2% pacientes mayores de 65 años. La infección aparece generalmente en un 5% de los pacientes al año, con una incidencia de 1.4 por 1000 dispositivos colocados. Importante un diagnóstico temprano, complicaciones como la sepsis y la endocarditis pueden tener la infección de componente a nivel del dispositivo o bien extravascular y puede estar infectado todo el sistema o una parte. La principal es un reto, pues el tratamiento es el retiro del dispositivo y el manejo antibiótico. Sin embargo, las implicaciones de un retiro son muy grandes. Estos son algunos de los dispositivos: marcapaso permanente, marcapaso con equipo de resincronización, desfibriladores implantables, dispositivos ventriculares uni o biventriculares de asistencia, dispositivos para oclusión auricular y oclusores del septo. El diagnóstico es un diagnóstico que impacta en la clínica, los laboratorios, hemograma, pruebas de inflamación y las imágenes. Sin embargo, los pacientes pueden tener síntomas bizarros y una interpretación basada en la clínica muchas veces genera confusiones. El ultrasonido de tejidos blandos cuando sospechamos una infección a nivel del dispositivo es muy fácil. Lo importante es mirar qué ha pasado o hasta dónde se extiende ese proceso infeccioso. Ecocardiograma, TAC, resonancia, PET y marcación de leucocitos. La resonancia se habla para evaluación compromiso embólico a distancia, sin embargo, todavía no hay suficientes estudios ni para dispositivos electrónicos cardiovasculares ni para injertos que soporten su indicación. El PET-CT y la marcación de leucocitos no son los estudios de primera elección y se consideran cuando tenemos estudios equívocos. ¿Qué tipos de infección tenemos? La infección del bolsillo, tal vez es la más frecuente, el tratamiento, retirarlo, manejo con antibióticos, el ultrasonido nos ayuda, o bien cuando tenemos el estudio equívoco, como ya les había dicho. Esto ya lo habló ampliamente el doctor Ulises, infección subcutánea del dispositivo y la infección a largo plazo en dispositivos de apoyo circulatorio y mecánico. Este último es el que está generando o es el que tiene más impacto en el diagnóstico de los pacientes. Como les decía, son pacientes en falla cardíaca terminal, pacientes en protocolo de trasplante, implica hospitalizaciones prolongadas, no solamente por su falla cardíaca, sino sumando su infección, sumando el manejo de los antibióticos. La incidencia está entre el 19 y el 39%, con una mortalidad del 10%. Se clasifican en dos grupos, las específicas, o sea, la infección del bolsillo o la infección de la cánula, o bien ya pacientes con cuadros sépticos, con endocarditis, con mediastinitis, osteomielitis, que ya van a complicar el manejo de estos pacientes. Este es el caso de un paciente con una infección del dispositivo. Sin embargo, vemos aquí dos focos adicionales hipermetabólicos, uno que está localizado en el sitio donde el paciente tenía una traqueotomía y el otro que, si lo vemos aquí, está localizado a nivel de manubrio external. ¿Qué fue primero? No lo sabemos. Hay que mirar qué germen tenía este paciente, una infección por estafilococo, y eso nos permite mirar si de pronto fueron infecciones metastásicas con diseminación a otros sitios.
Este es un estudio nuestro, infortunadamente no es el mejor, el corazón menos blanco que tenemos, sin embargo, es un paciente, tenía una captación a nivel de los cables y una captación a nivel del dispositivo. ¿Cuál es la importancia de hacer imagen de cuerpo entero? Este paciente adicionalmente tenía una insuficiencia renal, estaba en hemodiálisis y tenía una colección alrededor del dispositivo donde se estaba realizando la hemodiálisis, era un estafilococo. Entonces teníamos infección a nivel del dispositivo del catéter de diálisis y infección a nivel de los cables y del dispositivo del bolsillo. Este fue retirado y el cultivo fue positivo para estafilococo. Este es otro paciente, tiene captación, hipermetabolismo a nivel del bolsillo, tiene hipermetabolismo a nivel de los cables, que es lo que alcanzamos a ver aquí, cuando hacemos una reconstrucción donde podemos quitar algunos tejidos y tenemos esta imagen que encontramos, hay un hipermetabolismo a nivel del bolsillo, hay hipermetabolismo a nivel de los cables y este paciente, infortunadamente no me alcanzó a salir la imagen, este paciente tenía adicionalmente una infección de alvéolos dentales. La importancia de empezar desde orejas o un poquito más arriba buscando otros focos infecciosos. Nuestros pacientes ancianos descuidan mucho sus dentaduras y esos son focos de grandes entradas. O son focos de entrada y en un paciente inmunosuprimido, un paciente con enfermedad crónica, los van a llevar a procesos infecciosos. Este es un metaanálisis donde comparan la sensibilidad y especificidad con la infección en presencia de infección global y cuando hay infección del bolsillo, y esto es el promedio de la sensibilidad. Cuando hay una infección global, sensibilidad del PET del 93% contra el 96%, entre 93 y 96, con especificidad del 97 al 98. Cuando se hace la evaluación del bolsillo, observen que la sensibilidad sigue siendo por encima del 95%. Este algoritmo donde proponen el paciente cuando tenemos la sospecha clínica de infección, su examen clínico, eco transesofágico, otros exámenes adicionales, tenemos varias opciones de respuesta. El paciente que tiene una infección definitiva va para tratamiento. El paciente donde excluimos el diagnóstico, pues sencillamente no tiene indicación. ¿Qué pacientes irían a estudios PET-CT? Aquellos pacientes que persisten con una posible infección, que no tienen otra alternativa diagnóstica, pero no encontramos el foco, o aquellos pacientes que a pesar de ser negativos, seguimos con la fuerte sospecha. Estas serían las indicaciones, son estudios, o sea, pacientes que tienen otros estudios equívocos, que los cultivos son negativos, que llevan mucho tiempo con antibiótico y no encontramos el sitio de la infección. Estas son las guías de la Sociedad Europea del Ritmo, de enfermedad del ritmo, que salieron en el 2020 y estas son las indicaciones. Aquellos pacientes, ¿a qué pacientes se les hace estudios de PET-CT? Realmente hablan de los leucocitos, pero no hacen mucho énfasis en el manejo de leucocitos marcados. Sin embargo, se dice que si el paciente tiene un proceso infeccioso temprano, antes de 2 o 3 semanas, tiene mejor indicación la marcación de leucocitos con SPECT-CT, que nos da mayor rendimiento. Si el paciente pasa de ese tiempo, el estudio de elección sería el PET-CT. Entonces, ¿qué pacientes van? Pacientes que tienen, cultivos positivos y ecocardiografía negativa, pacientes en caso de estafilococos, donde queremos mirar lesiones a distancia, pacientes donde queremos mirar si la infección es local o si hay un mayor compromiso de los tejidos. Bueno, en cuanto a infecciones de injertos vasculares, entre el 8 y el 10% de los pacientes en América Latina y entre el 5 y 6% en pacientes industrializados están siendo sometidos a la colocación de dispositivos. La infección del injerto vascular no es tan frecuente, sin embargo, es una complicación severa que tiene mal pronóstico y que tiene una mortalidad que varía entre el 1.5 y el 6%. Impacta el espectro de microorganismos, entre más temprano sea el diagnóstico, muchísimo mejor, y lo que les recordé, los pacientes con diagnóstico en los primeros 2 meses, más o menos entre el 10% tienen una mayor mortalidad.
¿Qué factores influyen? El microorganismo, el estado general del paciente y sus comorbilidades, las características clínicas que muchas veces son muy bizarras y no nos permiten aclarar el diagnóstico o enfocar un diagnóstico claro, y la localización del injerto. Entre el 2% y el 2% de los pacientes presentan infección en aorta torácica y en en puentes aortofemorales. ¿Cuál es la diferencia? Que la aorta torácica tiene una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Menos del 1% aorta abdominal y 2% aortofemoral. Sin embargo, ese menos del 1% de aorta abdominal muchas veces se sesga el diagnóstico por la atenuación o por la presencia de captaciones en el intestino y en otro tipo de captación fisiológica. ¿Qué también impacta? El material del dispositivo, que son el dacrón generalmente. Las clasifican en tempranas y tardías y hacen un punto de corte a los 4 meses. El diagnóstico, como les hablaba, cuadro clínico, cultivos y la heterogeneidad de la evolución clínica. Existen muchas clasificaciones que quieren evaluar la localización, si se compromete piel, tejido celular subcutáneo, si son más profundas, la presencia de fístulas, la presencia de colecciones, son varias clasificaciones. ¿Qué es lo importante? Que que estandaricemos los protocolos, que tengamos una muy buena historia para poder tener una muy buena aproximación. En cuanto a las imágenes, tenemos el CT, la resonancia. El CT tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero con unos contras que son la exposición a radiación, la alergia al medio de contraste y la nefrotoxicidad. La resonancia, como les decía, todavía falta estudios que estandaricen y que definan la utilidad de la resonancia. Tenemos los leucocitos marcados que tienen alta sensibilidad y especificidad. El SPECT nos aumenta la exactitud diagnóstica, sin embargo tenemos limitaciones, la disponibilidad en los servicios, la manipulación de la sangre y el tiempo que tenemos para esta adquisición del estudio. Se adquieren imágenes a la hora, a las 4 horas, incluso a las 24 horas. Con el PET, tiene alta sensibilidad, tiene alta calidad de imagen. Las imágenes podemos encontrar un diagnóstico 2 o 3 horas después de realizado el estudio. ¿Qué limitaciones tiene? Que podemos tener falsos negativos cuando lo hacemos falsos positivos cuando lo hacemos antes de los 4 meses, y algo que siempre se ha hablado de la estandarización de los criterios. ¿A quiénes vamos a realizar estudios de medicina nuclear? Ya habíamos dicho, pacientes con estudios con otros exámenes, pero que no sean no conclusivos o que sean equívocos. Voy a hablar un poquito sobre cada uno, una cosa que impacta mucho y que todos en los servicios de medicina nuclear y de PET tenemos que tener muy claro: tener una muy buena historia clínica del paciente, saber qué tipo de injerto, qué tipo de cirugía. Se sabe que los pacientes con procedimiento abierto tienen mayores complicaciones y tienen mayor rango de falsos positivos. ¿Qué tipo de antibiótico? El tiempo que reciben estos pacientes el antibiótico. Algunos autores sugieren que se hagan los estudios antes de iniciar antibiótico, otros sugieren que se suspendan los antibióticos 24 horas antes del PET, pero todo va en el contexto clínico de los pacientes. Las comorbilidades y los exámenes adicionales. En cuanto a las adquisiciones en leucocitos marcados, estos ya son los estándares de las guías de infección 2013, luego viene luego viene el consenso de infección del 2019, todo esto está más enfocado a partir de las guías europeas. 2020 viene una actualización de guías y ahorita en el 2022 sale una evaluación de los estudios PICO, la evaluación PICO que ya les voy a mostrar. Las imágenes se deben adquirir tempranamente, a la primera hora, imágenes entre 3 a 4 horas, y las imágenes tardías en los casos equívocos. Sugieren que se haga una imagen de perfusión cuando queremos buscar la presencia de aneurismas. Esto para recordar, nosotros usualmente lo que utilizamos es marcación con tecnecio, recordar la biodistribución normal en la primera hora, a las 4 horas y a las 24 horas, y recuerden que el vaso es el que tiene mayor actividad. ¿Por qué insisto en esto? Porque en la evaluación, en la interpretación, se habla de una evaluación cualitativa y semi-cuantitativa, y estamos hablando de la actividad
una cruz en el caso de que no haya actividad y 3 cruces en el caso de que la actividad sea igual o ligeramente mayor a la actividad del vaso. En cuanto a la evaluación cuantitativa, sugieren hacer un ROI del área sospechosa con la contralateral y estandarizarlo con el número de píxeles. Si esa área que estoy cuantificando supera el 10%, es confirmativo de proceso infeccioso. Si es menor, puede ser equívoco y si disminuye en el curso de tiempo, es negativo. Sin embargo, hay un sesgo. ¿Cómo vamos a comparar la aorta abdominal con la contralateral? Entonces, eso genera sesgos y todavía seguimos diciendo que se necesita la estandarización. Falsos positivos de los leucocitos marcados en casos muy tempranos, en caso de endocarditis o del dispositivo, falsos positivos en presencia de compromisos abdominales y el SPECT disminuye estos falsos positivos y falsos negativos cuando existen vegetaciones muy pequeñas que no podamos por la resolución de los equipos establecer el diagnóstico. En el FDG, como ya les decía, tiene más ventajas respecto a los leucocitos, están las guías que ya les había comentado y vuelvo a insistir nuevamente en la historia clínica del paciente, el uso de antibióticos y algo importante que a veces no le damos importancia o que no le damos trazabilidad es el uso de los corticoides. Muchos pacientes tienen patologías reumatológicas y uno dice, no, suspéndale los corticoides, pero es un paciente que crónicamente lleva manejo con corticoides. ¿Qué sugiere la guía? Disminuir la dosis 24 horas antes de la realización del PET. Es muy importante esta parte. Y la preparación del paciente, ya habló el doctor Ulises sobre la dieta del paciente, que tengamos niveles de glucosa menores de 150 y el cálculo de dosis. Lo hacemos nosotros usualmente lo hacemos por kilogramo de peso y tenemos unas dosis mínimas donde no nos permitimos bajarnos. El estudio para PET debe tener una adquisición de cuerpo entero completo, incluyendo miembros inferiores. Podemos tener procesos infecciosos ungueales o alguna infección distal que me haya generado embolismos y que esto sea la causa del proceso infeccioso. La adquisición de las imágenes 45 a 60 minutos, muy discutido las imágenes tardías, sin embargo, en nuestro servicio hacemos imágenes tardías y nos aterriza mucho en la interpretación, hacemos cuantificación y eso nos ayuda. Hay unos artículos que hablan de cuantificación mayor al 12%, son discutidos, pero nosotros hacemos tardías y hacemos evaluación cualitativa y cuantitativa. Y otra parte importante que ya habló el doctor Ulises, que es la correlación entre las imágenes corregidas y las no corregidas. Las lesiones positivas persisten en el estudio no corregido. En cuanto a la evaluación, en cuanto a la interpretación, hablamos de una evaluación de la distribución del trazador, puede ser una captación focal, difusa, homogénea, heterogénea, leve o intensa. Definitivamente la captación focal es la que tiene mayor impacto y es la que tiene mayor aproximación y mayor sensibilidad en los estudios de los metaanálisis. En cuanto a la escala, la evaluación de escala se habla de 5 puntos que los comparan con la intensidad de las vías urinarias, donde 4, 3 puede ser una captación menor, pero muy cercana a la vejiga, y 4, una intensa captación. Cuando tenemos una evaluación semicuantitativa mayor o igual a 3, se considera positivo, menor de 3 se considera negativo. Insisto nuevamente, comparación de imágenes corregidas y no corregidas. Este es un caso de un paciente con un leiomiosarcoma, tenía un puente fémoro-femoral, con una captación, si la vemos, es una captación homogénea, con una escala de 3, 4, este es el tumor del paciente, pero aquí estamos comparando la actividad con la vejiga y observen que la captación es muy similar. Este es un paciente con un CA de orofaringe, tenía un puente un puente en pantalón, aquí vemos 2 captaciones, vemos una captación difusa, un poco heterogénea de todo el injerto, pero adicionalmente estamos viendo una captación muy focal a nivel de la ilíaca, del pantalón de la ilíaca derecha. Uno puede clasificarlo un grado 3 y un grado 4 dependiendo del sitio, pero es un estudio altamente sospechoso. En cuanto a la evaluación semicuantitativa,
hay varios protocolos, se habla del submáximo, hay protocolos que hablan de un punto de corte de 8, que es demasiado alto. Hemos visto pacientes con procesos infecciosos con sub mayor a 3. Sin embargo, pues hay que mirar las características del equipo, no todos los equipos son iguales y el sub nos puede generar unos cambios en las interpretaciones del SV y es importante que cada servicio tenga su punto de corte. Y el otro, comparando el background, el tejido de la lesión con el pool sanguíneo, con un punto de corte de 5.9 para infección y de 4.1 para no infección. Este es un caso nuestro, es un paciente con un injerto, tenía una captación, si la vemos aquí es una captación focal, esa captación está localizada hacia una pared, una cara del injerto y esta es la reconstrucción donde además de encontrar ese punto estamos viendo otro punto un poco más arriba. Si hacemos en evaluación cualitativa sería un 3, si lo hacemos en una evaluación semicuantitativa tenía un submáximo de 7.5. Les voy a presentar dos metaanálisis. Se comparó leucocitos marcados, se comparó PET y el doctor Rojoa comparó, además de PET, comparó patrones de cuantificación y que encontró que la captación focal, el submáximo nos daban una sensibilidad del 93 y del 98% con una especificidad entre 78 y 80 y aquí incluyeron imágenes tardías que les daba una sensibilidad del 100%, pero ¿cuál es el sesgo de este metaanálisis en este trabajo puntualmente? Que solamente fue esta persona o este grupo el que habló de las imágenes tardías y los otros grupos no evaluaron imágenes tardías. Entonces, puede haber un sesgo en esa interpretación, sin embargo, pues si uno tiene la opción, vale la pena hacer hacer las imágenes tardías. Cuando comparan la marcación con leucocitos, da una sensibilidad entre el 87 y el 97% con especificidad del 88 y cuando se compara PET, una sensibilidad del 89 al 95 con una validad del 70 y una especificidad del 70-80. Obviamente, teniendo en cuenta que los leucocitos son mejores tempranamente y el PET es mejor en fases tardías. Este es otro metaanálisis que evaluó la captación, el grado de captación, la captación focal, submáximo, el TBR y nuevamente el dual time y que encontramos captación focal, submáximo, 93 y 98%. Existen unos criterios que son los criterios estos criterios se establecieron en el 2015, son los criterios MAGIC para el diagnóstico de infección de los injertos vasculares. Me quedan 2 diapositivas. Entonces, hablaban de criterios mayores que incluían clínica, radiología, laboratorio y criterios menores. Se consideraba diagnóstico cuando hablábamos de un criterio mayor o cuando hablábamos de 2 criterios menores. Hay este trabajo donde comparan los criterios MAGIC con el FDG y con la cuantificación y que encontraron que ellos empezaron, el paciente tenía una sospecha de infección, aplicaron el criterio MAGIC, pero fue necesario incluir otros criterios para lograr para evaluar la positividad del estudio. Se encontraron que 25 pacientes fueron positivos. Cuando evaluaron el estudio PET-CT, encontraron que estos fueron las sensibilidades y las especificidades y cuando compararon, encontraron que solamente con los patrones de comparación de PET, el rendimiento de los estudios fue mucho mejor. Cuando compararon, sumaron MAGIC y sumaron PET-CT, se encontró que el rendimiento para el diagnóstico fue mayor del 95%. Entonces, el estudio concluye que se debe hacer manejo complementario con imágenes. Y este es el último artículo que salió ahorita en abril, que habla, basado en la evidencia, la estrategia PICO para evaluación de injertos vasculares. Entonces, están los niveles de evidencia y la recomendación, el CT es el que tiene, pues se habla de que tiene baja sensibilidad y baja especificidad en estudios de bajo grado y se recomienda, en caso de que sean negativos, se recomienda estudios complementarios con medicina nuclear. La resonancia magnética, lo que ya les comenté, leucocitos marcados
idealmente en la etapa temprana, como gol estándar. El PET tiene sensibilidad, mayor sensibilidad cuando se realiza después de 4 semanas, y recomiendan que la interpretación sea visual y cuantitativa, que todo sea integrado, que no sea un solo factor. En cuanto a la terapia antibiótica, ellos sugieren que para leucocitos marcados, hacerla 2 semanas después de suspender la terapia, y en cuanto al PET-FDG está discutido y dice que debe ser parte de una junta multidisciplinaria. En cuanto a la exactitud diagnóstica, nuevamente leucocitos marcados fase temprana, PET-CT fase tardía, y aquí al hablar en la captación ya se dice que la captación focal es la más confiable. ¿Qué mensajes tenemos para llevar a casa? No tenemos un gol estándar, es importante, ya los protocolos están descritos en las guías, lo importante es que cada servicio estandarice y tenga un plan de trabajo basado en esas guías para el desarrollo en su servicio, contar con una historia clínica completa y garantizar una adecuada preparación del paciente. No olvidar que podemos tener lesiones a distancia y que ello nos puede generar falsas interpretaciones o falsos negativos porque no completamos el estudio. No me pasó ahora. Bueno, hasta ahí venía. Muchas gracias.